RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos hasta ahora al doctor Martín Belaúnde Moreira, ex congresista de la República, ex embajador del Perú en Argentina, ¿no? Debemos indicar que, tal como te recogen ya informaciones, acaba de arribar a México Lilia Paredes, la ex primera dama de la Nación, esposa del expresidente Pedro Castillo, ¿no? En su condición de aislada política conjuntamente con sus hijos. Y quien también abandonó el país ha sido el embajador de México, Pablo Monroy, ¿no? Quien se venía desempeñando como embajador en nuestro país, luego que la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, anunció que era una persona no grata el embajador de México. Vamos a analizar este y otros temas con el doctor Martín Belaúnde Moreira. Qué gusto saludar al doctor Martín Belaúnde, muy amable, buen día. Buenos días, mi querido José, adelante. Lo único que le quiero decir es que, bien declarado persona no grata, el embajador de México que ha ingerido y se ha entrometido indebidamente en la vida política del Perú. ¿Actuó bien la Cancillería al otorgarle salvoconducto a Lilia Paredes? ¿Actuó bien el Poder Judicial cuando dejó sin efecto las restricciones? Fíjese usted, a mí me ha decepcionado la resolución del Poder Judicial, me parece, en la Corte Superior, que dejó sin efecto las restricciones que tenía la ex primera dama. Pero es una decisión independiente, es una decisión autónoma del Poder Judicial. Usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en ese sentido el Poder Judicial se desenvuelve en forma autónoma e independiente del Ministerio Público y lógicamente también del Poder Ejecutivo. Esa decisión tuvo una consecuencia muy importante desde el punto de vista del derecho internacional latinoamericano. El asilo diplomático es parte del derecho internacional latinoamericano, no es universal, pero sí rige en inmensa mayoría de los países latinoamericanos y está regulado por una serie de convenios internacionales multilaterales. Fundamentalmente la Convención de Montevideo del año 1933 y la más reciente Convención de Caracas del año 1954. Ambas ratificadas por el Perú, son parte del derecho nacional. Y el asilo político es parte del derecho nacional y está precisamente consagrado, consignado. Lo estuvo en la Constitución del año 79 en el artículo 108 y lo está ahora en la vigente Constitución en la que nos rige, que ha tenido muchísimos cambios, pero es la que nos rige, la Constitución de 1993, y está expresamente mencionada en el artículo 36 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 36? El Estado reconoce el asilo político. En este caso es el asilo diplomático, que se distingue del asilo territorial, que es cuando una persona ingresa al territorio de otro país. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. Y en caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue. Estas son normas de derecho internacional. La última, que no se entregue el expulsado al país que lo persigue, es una norma de derecho internacional humanitario que el Perú la tiene internalizada en el artículo 36. Ahora bien, con esta resolución de la Corte Superior, en realidad el gobierno peruano quedó un poco maniatado, porque la señora Lilia Paredes, bueno, sus dos menores hijos siguen la suerte de la madre, en este caso, no podía decir válidamente que la señora es objeto de un proceso judicial, que es el caso de su esposo, porque si fuera objeto de un proceso judicial, podría haberlo alegado como una causal de excepción. Esto está en el artículo 3 de la Convención de Caracas,
en que se dice se excluye del asilo a los procesados en forma ante tribunales ordinarios. Pero en este instante, debido a la resolución de la Corte Superior de Lima, esa situación no es el caso de la señora Lilia Paredes. Frente a esa situación, frente al hecho que el Perú reconoce el asilo, que es parte del asilo, el Perú, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, no tenía otra alternativa que concederle el asilo diplomático a la señora Lilia Paredes, la cual ha salido y ahora ha viajado a México, creo que en un avión militar mexicano, y ahora avión comercial, en ese país. En avión comercial ha viajado en las primeras Ha viajado en avión comercial. Sí, bueno, sea lo que fuere, claro. Ya salió del Perú. Ya está en México ya. O sea que ya está en México y por lo tanto está fuera de la jurisdicción y de la competencia directa de las autoridades peruanas. ¿Cómo quedan las relaciones de Perú con México ahora? Usted que... Bueno, las relaciones existen todavía. Claro, pero son relaciones que están severísimamente dañadas. Y yo creo, y le reitero lo que he dicho hace algunos instantes, la actitud del embajador de México de estar interfiriendo y tratando de visitar al ciudadano Pedro Castillo Terrones, que en estos momentos es objeto de un proceso de la justicia ordinaria por su golpe de Estado fallido. La actitud del embajador y la actitud del señor presidente de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, era y es todavía una actitud hostil hacia el Perú. Es una actitud injerencista, es una actitud prepotente, es una actitud que refleja lo que podríamos llamar un caduco imperialismo de un país más grande y más poderoso que el Perú, que es México, pero que forma parte de la comunidad latinoamericana y que no ha respetado el orgullo, la dignidad del Perú, que no ha respetado la bandera del Perú, que no ha respetado nuestra soberanía interna y nuestra plena independencia para conducir nuestros asuntos políticos en la forma que más corresponde de acuerdo a nuestra Constitución. La actitud de México no es solo deplorable, es una actitud que ha sido rechazada, y ha sido rechazada contundentemente, y en ese sentido yo creo que el gobierno ha actuado en forma correcta. No podemos permitir injerencias que el señor Andrés Manuel López Obrador pretende hacer sobre el Perú como si fuéramos una suerte de hermano menor de México. No lo somos. Somos países soberanos en absoluto pie de igualdad. Ahora, en el campo de la diplomacia, en el campo de las relaciones exteriores, cuando se toma una decisión de declarar persona no grata, sobre todo a un embajador, naturalmente hay bastante, digamos, cuidado en manejar los términos, en manejar además la propia situación, ¿no? Usted nos ha manifestado que se actuó así, el gobierno, la Cancillería ha actuado de esa manera por la forma como ha venido desempeñándose en los últimos días y la clara interferencia del embajador Monroy, ¿no? Pero nosotros creemos que hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Porque para actuar con la firmeza que lo ha hecho la Cancillería hay cosas que no se conocen y verdaderamente, seguramente en los próximos días o más adelante conoceremos exactamente lo que ha estado haciendo o las gestiones que ha estado haciendo o la articulación, el trabajo que ha estado haciendo el embajador Monroy, ¿no? Porque además, ni bien ha sido
declarado persona no grata, abandonó el país, ¿no? Y esto muestra la gravedad. Bueno, evidentemente cuando un embajador es declarado persona no grata y le dan 72 horas para que se retire del país, eso es lo que tiene que hacer. Porque si no, el gobierno lo tendría que conducir por la fuerza al aeropuerto y embarcarlo en el primer vuelo comercial que pase para México. No hemos llegado a ese estado, afortunadamente. Mi querido José, le diría a usted lo siguiente. Las relaciones entre el Perú y México son relaciones bicentenarias, que van más allá de estos incidentes políticos, que en este caso son de responsabilidad de México y no del Perú. En el Perú se ha producido un intento fallido de golpe. Como consecuencia de ese intento fallido de golpe, el Congreso peruano, en ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales, vacó al señor Pedro Castillo Terrones de la presidencia de la República. El señor Pedro Castillo Terrones cometió un delito al pretender disolver el Congreso por una causal distinta de la señalada en el artículo 117 de la Constitución, que sabemos cuál es, cuando el Congreso le han dado la confianza a dos gabinetes, a dos consejos de ministros, y ese no es el caso. El Perú está actuando dentro del ámbito de sus facultades soberanas, y México, el gobierno mexicano, muy desgraciadamente, se está excediendo, está atropellando el Perú, está entrometiéndose en los asuntos internos del Perú. Ahora bien, de otro lado tenemos el derecho del asilo y todas las convenciones que yo le he mencionado. Y entonces no tenía sentido, desde mi punto de vista, que el Perú entrara en una discusión adicional con el gobierno de México por la situación de la señora Lilia Paredes. En esa situación, de acuerdo a la institución del asilo, la institución latinoamericana, en mi opinión, el gobierno peruano de la señora Dina Boluarte y de la canciller Ana Cecilia Gervasi ha hecho bien en cortar por lo sano la actitud del gobierno de México, conceder el salvoconducto, reconocer el asilo con arreglo a nuestras propias normas constitucionales, que ya las he mencionado, y además conforme a las convenciones que también he citado. Y es mejor así. Mantengamos lejos al gobierno mexicano en su intento de desestabilizar al Perú y promover aquí una suerte de guerra civil y de violencia que ningún peruano desea. Doctor, en esa misma línea de análisis, ya para finalizar, usted también diría que debemos mantener de lejos al gobierno de Colombia, al presidente de Colombia fundamentalmente, no a los hermanos colombianos, sino al presidente de Colombia, quien ha tenido también frases más que desafortunadas para opinar sobre acciones internas en el país. Yo estoy efectivamente de acuerdo que el Perú rechace las infelices expresiones injerencistas y entrometidas en la política peruana del presidente Petro de Colombia. Esto no es un pleito con el pueblo mexicano ni con el pueblo colombiano. Es una actitud de rechazo hacia sus gobiernos que están invadiendo y que pretenden desconocer la independencia, la soberanía de la República del Perú, y que nos están tratando en una forma que humilla al Estado peruano, que humilla a nuestros símbolos nacionales, porque nosotros no somos súbditos, ni vasallos, ni mucho menos hermanos menores de ningún Estado latinoamericano. Todos en pie de igualdad, y la igualdad implica respetar la política interna de cada país, lo cual implica también respetar los derechos humanos. Pero eso no significa
que se deba propiciar manifestaciones violentas que pretenden interrumpir el libre tránsito en las vías de comunicación, que pretenden dañar la propiedad pública y privada y que quieren llevar a la República del Perú, al Estado peruano, a una situación de caos. Eso es inadmisible, eso es inaceptable y hace bien el gobierno peruano en rechazarlo en la forma más enérgica y tajante posible dentro de sus atribuciones soberanas y con pleno respeto a México como país, como nación y con pleno respeto a Colombia en esos mismos términos, pero no a la actitud injerencista y entrometida de sus presidentes en estos momentos. Muy bien, doctor Martín Belaúnde, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la atención con nuestra estación, le deseamos unas felices fiestas de fin de año. Muy amable. Igualmente para ustedes y para usted principalmente, mi querido José. RCR, la red que comunica y une al Perú.